Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones que revisamos juntos en Bolivia News a partir de este momento. De inmediato con los principales temas de este viernes 12 de septiembre. Las personas que tienen trabajos en condiciones insalubres podrán jubilarse 5 años antes. La medida beneficia a sectores de trabajadores mineros que sean análogos al interior de la mina y aquellos que califiquen bajo un estudio técnico realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Nacional de Salud, instancias que deben certificar las condiciones negativas de dichos trabajos. Se estima que en el sector minero casi 3.700 obreros accedan a esta ventaja. Este beneficio fue instituido por la Ley 065 que fue promulgada ayer por el presidente Evo Morales. Y a partir de hoy los candidatos, incluidos los que están en función de gobierno, no pueden participar en la entrega de obras públicas a fin de evitar que usen los recursos públicos como parte de su campaña electoral en desmedro del resto de contendientes, según indicó así el vocal o la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Esta prohibición incluye al presidente Evo Morales y al vicepresidente Árvalo García Linera cuando participen como candidatos de su partido. Esperamos que los candidatos que están en función de gobierno puedan cumplir la ley, comentó la vocal. Sin embargo, ya se ha hecho escuchar desde el Movimiento al Socialismo la palabra de la jefa de campaña de este partido en función de gobierno. Leonilda Zurita ha dicho que Morales y García Linera seguirán desarrollando su labor gubernamental y eso incluye, según dijo, la entrega de obras. En la agenda del presidente que se contempla para la siguiente semana hay actividades como la inauguración en La Paz con la línea amarilla y en Cochabamba y Santa Cruz la entrega de obras por sus respectivos aniversarios cívicos, afirmó esta jefa de campaña del MAS. Y el Tribunal Supremo Electoral habilitó a 272.058 bolivianos en el exterior para participar de las próximas elecciones generales del 12 de octubre en los 33 países donde Bolivia tiene representación diplomática. Esta cifra indica que en estas elecciones hay más de 100.000 bolivianos que se sumaron al padrón electoral del exterior y en total suman 6.250.959 bolivianos que podrán votar el próximo 12 de octubre. Mientras el órgano electoral comenzó ayer el envío del material electoral para el sufragio de los bolivianos en el exterior. Primero lo hizo en 25 países considerados alejados y después lo hará este fin de semana a los 8 países restantes. El gobierno detuvo e inició acciones legales contra 17 personas supuestamente dueñas de motorizados chutos por formar parte de una asociación delictiva e incitar a cometer delitos, lo cual estaría penado por la normativa boliviana, según indicó el ministro de Gobierno Jorge Pérez, donde 12 supuestos chuteros fueron aprehendidos en el occidente y 5 en Roboré, Santa Cruz. Entre los detenidos se encontraría el líder nacional de los representantes de los vehículos indocumentados, Félix Mamani, quien fue detenido en Cochabamba, y el representante de Santa Cruz, Carmelo Gómez, quien son acusados por los delitos de contrabando e instigación pública a delinquir. Los propietarios de vehículos indocumentados denunciaron que el gobierno inició la persecución de sus principales representantes en el país y anunciaron también que iniciarán o retomarán más bien el bloqueo de caminos desde el próximo lunes a nivel nacional. Y en otro ámbito de las informaciones les contamos que el denominado Plan de Emergencia Nacional para el Descongestionamiento de la Justicia se debía iniciar el 1 de septiembre en todos los distritos de Bolivia. No se aplica debido a problemas administrativos, según informó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. La propuesta impulsada por el órgano judicial consiste en trasladar jueces de provincias a las ciudades para apoyar a los juzgados de sentencia donde existe mayor dificultad. Entre las fallas técnicas se encuentran la falta de una resolución que debe ser aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia para ampliar las competencias de los jueces de provincias, problemas con el sistema informático también y la falta de ajustes en el financiamiento, indicó Mamani. Acompáñenos a revisar las principales cotizaciones de las monedas más importantes del planeta. Viernes 12 de septiembre, el dólar mantiene su cotización para la compra en 6.86 bolivianos y en 6.96 bolivianos para la venta. El euro mantiene también su cotización en 8.86 y el yen 0.06. No nos podemos olvidar de las informaciones deportivas, las revisamos a continuación.
Y el estadio de Cobija, llamado La Guarida del Jaguar, ya tiene el visto bueno de la Comisión Verificadora de la Liga. Como un día histórico fue calificado este domingo 14 de septiembre en Cobija, ya que por primera vez en la historia del fútbol nacional se jugará un partido oficial de carácter profesional en la ciudad de Cobija, Pando, luego de que ayer el estadio de Universitario de esta ciudad recibiera el visto bueno de la Comisión de Inspección de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. Todo está bien. Solo pequeñas recomendaciones se han hecho a este estadio, afirmó Roger Bello, miembro de la comisión, que minutos después de dar su aprobación para que el domingo jueguen allí el de local Universitario y Real Potosí como visitante, de acuerdo con la explicación de Bello, la cancha del pasto natural tiene las dimensiones reglamentarias que exige la FIFA, además de las áreas y los arcos. El enmallado de la cancha está también en correctas condiciones y los camarines son amplios para los equipos, para árbitros y una zona además para la toma de muestras del doping, agregó en declaraciones a la prensa. Agregado a ello, el otro hecho es que también por primera vez se transmitirá un partido por televisión en directo para todo el país desde estas instalaciones en Pando, afirmaron. Y el Chavo Salvatierra entrena junto a uno de los grandes del motociclismo mundial en las lomas de arena de Santa Cruz. A medida que el Rally Dakar 2015 se acerca, Juan Carlos Salvatierra intensifica su entrenamiento y lo hace trabajando junto a los mejores del mundo. La mejor muestra fue lo que sucedió la semana pasada, cuando Ryan Hooks, que llegó hasta Bolivia para trabajar de manera exclusiva junto a Chavo Salvatierra, estuvo junto a él en este entrenamiento, reiterando que el 2007 y con más de 28 años de trayectoria como piloto, Hughes fue considerado en su momento como el mejor motociclista del mundo. Actualmente se dedica a entrenar a algunos de los mejores competidores a lo largo y ancho del planeta. A través del Rhinon Institute, Hughes estuvo durante una semana en Santa Cruz de la Sierra y se dedicó a trabajar sobre la técnica de Salvatierra. Durante estos días me enfoqué a hacer que Chavo Salvatierra adquiera mayor velocidad, pero no haciendo que acelere más, sino mejorando su técnica a bordo de la motocicleta, afirmó Hughes. A lo largo de la semana pasada trabajó junto a Chavo Salvatierra y tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca, a quien considera un gran piloto y con muchas metas por delante. Lo más importante es que él tiene su determinación, que lo impulsa a plantearse y a lograr nuevos objetivos, comentó Hughes. Amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo siempre. Es un verdadero placer comentar junto a ustedes las principales informaciones de cada jornada. Volvemos en cualquier momento o cuando la noticia así lo precise. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.